Hola amigos, bueno, aquí estamos de nuevo en otro video del canal Libre Pensador 3. Se llama Libre Pensador porque es la palabra que se me ocurrió más adecuada para lo que soy, es decir, me gusta pensar todo tipo de cosas pero con libertad, es decir, rescato de la ciencia, de la filosofía, de las religiones, de la cultura, de las tradiciones, de todas partes. Siempre rescato fondos de verdad, elementos de verdad. Eh, Todo es útil, ¿no? Todo sirve. Y no me ato a dogmas ni a ninguna doctrina que me mantenga sin la posibilidad de cuestionar, de criticar, de avanzar, de reformular las cosas, ¿no? De ampliarlas, de conectarlas, de relacionarlas, incluso de permitirse dudar de algunas. No por una cuestión de negar, sino para poder afirmarse en lo que es sólido, ¿no? Por eso, y el 3 es un número cabalístico, vamos a decir, un número que tiene que ver con... Es un número que me gusta, es un número muy sagrado, tiene mucha historia en la humanidad. Podríamos decir que es la triple manifestación de la divinidad en el universo también, por eso que se lo identifica con la Trinidad. Bueno, este video va a tratar sobre, concretamente, algo que se llama el plano astral. ¿Mm? Es lo que vamos a hablar. Me voy a basar en la obra que se llama La sabiduría antigua, que pertenece a la escritora teósofa Annie Besant, sobre la cual hice algunos dos videos por lo menos en este canal, que lo pueden encontrar en Libre Pensador espacio 3. O sea, este mismo canal, van a encontrar ese video que se llama Estudios sobre la conciencia y la conciencia en el plano astral en las primeras etapas humanas. De esa obra que se llama Estudios sobre la conciencia, que es muy interesante, de Annie Besant. Y ahora quería hablar en particular de esta otra obra que también es muy famosa dentro de la teosofía, escrita en 1897, se llama La sabiduría antigua y habla del plano astral. Bien, voy a compartirles entonces el plano astral. Vendría a ser, a ver, en la primera parte de la obra habla del plano físico, luego del plano astral, luego del plano mental y luego del plano búdico. La teosofía se basa en el budismo esotérico, que vendría a ser como una parte interna de la religión budista. Todas las religiones tienen una parte exotérica con X y una esotérica con S. Es decir, la parte externa, que es la que todo el mundo sigue, el vulgo, digamos, los fieles de las religiones, de las tradiciones, sin conocer quizá la parte más íntima, más profunda, más oculta de ese conocimiento que quizá manejaba el fundador, Jesús, Buda, Zoroastro. Entonces, hay una parte que es la que manejaba el fundador, es decir, esa parte más profunda que solo se transmite oralmente y en forma muy sigilosa y muy secreta y muy reservada a los discípulos inmediatos, y no todos, algunos. De eso hay evidencias en el Evangelio y también en la vida de Buda, ¿no? Y de otras religiones. Pero lo importante es que la teosofía tiene una explicación del universo, del hombre, de muchas cosas, muy coherente, muy racional, pero a su vez también con un gran componente místico. El plano astral, cuando digamos entramos ya en esto, tenemos que verlo como un plano compuesto de una materia sutil
que por esa velocidad de esos átomos que la componen, por esa composición que tiene, no es posible percibirla con los sentidos físicos que están armados para captar el plano físico. No está en otro lado, está acá, solamente que la manera en que se mueve, la manera en que se presenta, interpenetra los átomos físicos, y entonces es como que la única manera de captarlo sería elevarnos a la vibración y a la velocidad en que se mueve el plano astral, el nivel de vibración del plano astral, para poder captarlo. Hay quienes tienen esa capacidad. En el caso de Annie Besant era una clarividente de altísimo nivel, como lo era también Leadbeater. Y esos teósofos han tenido la posibilidad de escribir libros, no solamente en base a la sabiduría y el conocimiento que daba la teosofía, sino también en base a lo que ellos tenían como experiencia directa, de lo que observaban en el plano, en los distintos planos, astral, físico, búdico. Bueno, vamos a hablar del plano astral. Fíjense, el plano astral dice, es la región del universo vecina, si podemos emplear esta palabra, del plano físico. O sea, vecina del plano físico significa que inmediatamente después de la vibración del plano físico, en cuanto a sutileza y a velocidad, a nivel, digamos, de manifestación, viene el plano astral. Cada plano se vuelve más denso, digamos. O sea, el plano físico es más denso que el astral. Entonces, el que viene inmediatamente después es el plano astral, que tiene a su vez 7 subdivisiones. Entonces, en el plano astral la vida, dice Annie Besant, es más activa. Y la forma más es más plástica que en el plano físico. O sea, todo es mucho más dúctil, no tan rígido como el plano físico. O sea, todo mucho más móvil, ¿no? El espíritu materia, el espíritu materia, se encuentra allí, por lo tanto, más altamente vitalizado y más sutil que en todos los grados del mundo físico. O sea, ese espíritu que se va manifestando desde los más altos niveles hasta los más densos, en el plano astral está más activo que en el plano físico. Y es más sutil. En efecto, según hemos visto ya, el último átomo físico que constituye el éter más sutil, estamos hablando de los últimos planos o subplanos del plano físico, que se llama el éter, tiene como envoltura innumerables agregados de la materia astral más grosera. O sea, en la parte más sutil del plano físico hay componentes de materia astral, que vendría a ser el plano que sigue, pero de la materia más grosera astral. Es decir, hay como una especie de... empieza uno y termina el otro, donde uno ya se empieza a hacer muy sutil, el plano físico, muy sutil en el nivel etérico, ¿no? Ahí en ese nivel empieza el plano astral en su parte más grosera, más densa. Y ahí conectan, digamos, por decir, como en niveles. Se dice la palabra vecino, la cual es muy impropia, porque sugiere la idea de que los planos del universo están dispuestos en zonas concéntricas, de modo que al término de uno señale el principio del otro, cuando más bien no son así zonas concéntricas, sino son esferas concéntricas, ¿sí? Pero están penetradas. Son todas esferas una dentro de la otra, pero paralelas. O sea, no es que, digamos, empieza una y termina la otra, sino que están en el mismo lugar. Se penetran mutuamente entre sí, todas las esferas, las 7 esferas. Y separadas entre sí, no están por oposición, sino por diferencia de constitución. Por diferencia de constitución. Lo mismo que el aire y el agua y el éter en el sólido más denso,
la materia astral penetra en toda la sustancia física. ¿Sí? El mundo astral está sobre nosotros, bajo nosotros, alrededor de nosotros y también nos atraviesa. ¿Mm? Vivimos y nos movemos en el mundo astral, pero es intangible, invisible, silencioso e imperceptible. Porque estamos separados de él por la presión del cuerpo físico y las partículas físicas son demasiado densas para vibrar bajo la acción de la materia astral. Repito, dice, vivimos y nos movemos en el plano astral, pero es intangible, invisible, silencioso e imperceptible porque estamos separados de él por la presión del cuerpo físico. Y las partículas físicas son demasiado densas para vibrar bajo la acción de la materia astral. Por lo tanto, por eso no lo percibimos, porque estando nosotros en la conciencia física, no llega a captar ese otro nivel. En este capítulo, dice Annie Besant, vamos a estudiar el aspecto general del plano astral, dejando a un lado, para considerarlas separadamente, las condiciones especiales que presenta la vida de ese plano con relación a los seres humanos que lo atraviesan, llenándolo de la tierra al cielo. El espíritu materia del plano astral tiene subdivisiones. Una cosa que no aclaré. ¿Por qué astral? Hay muchas teorías que se dicen de por qué es astral, pero en parte porque este plano pertenece al mundo del deseo, de las emociones, de las sensaciones, de los sentimientos. Lo que nosotros nos permite, la materia que nos permite, la parte de nuestro ser, sentir, percibir, las sensaciones, los sentimientos, los deseos, hasta un nivel de la voluntad, tiene que ver con lo astral. Tiene que ver con un cuerpo que nos conforma un vehículo de nuestra conciencia que se llama vehículo astral, o también le llaman cuerpo emocional, que es parte de lo que llamamos el alma, ¿no? Y no la parte más elevada, pero la parte que nos conecta con la materia, con el mundo y cómo nos movemos dentro de este mundo y buscamos y deseamos y nos atraen las cosas y nos repelen las cosas. Eso es el plano astral, es un plano regido o vinculado al agua, en términos astrológicos o en términos esotéricos. Cada plano tiene, por ejemplo, el plano físico se vincula con la tierra, el plano astral con el agua, el plano mental con el aire, hasta en la terminología que usaban los griegos, neuma, ¿no? Neuma quiere decir aire y era el espíritu, ¿no? Para los griegos. De ahí viene también la palabra neumático, que es algo que está lleno de aire. El aire es más sutil que el agua y que la tierra. Esa es la correspondencia en los planos físicos y después en los planos superiores, cómo se va haciendo una correspondencia con los elementos, ¿no? Pero volviendo al tema de el espíritu materia del plano astral, o sea, lo que la conforma a ese plano, el elemento que forma este plano, tiene subdivisiones análogas a las del plano físico que acabamos de describir. Esto lo explicó en el capítulo anterior, cosa que yo no se los compartí, pero hace referencia a ese capítulo donde dice que describimos en el capítulo ese dedicado a dicho plano. Encontraremos, dice Annie Besant, aquí, como en el plano físico, innumerables combinaciones que forman los sólidos, los líquidos, los gases y los éteres astrales. ¿Sí? O sea que así como en el plano físico hay sólido, líquido y gaseoso,
y éter, que sería más elevado todavía que el gas, en el plano astral también existen esas correspondencias de planos y 7 subplanos, subplanos del astral, ¿sí? Pero en este plano, en el astral, la mayoría de las formas materiales tienen, cuando se las compara con las formas del plano físico, un brillo y una translucidez que les ha valido el epíteto, que es como un adjetivo, ¿no?, impropio, pero que aceptado por el uso no hemos de cambiarlo, que es esta idea de astral, por el brillo, como los astros. Porque tienen ese brillo todas las cosas del astral. Uy, ¿qué pasó acá? Perdón. Sí. Entonces, por ese brillo y una translucidez que les ha valido el epíteto impropio, pero que aceptado por el uso no hemos de cambiarlo, dice Anivesa. Como no hay nombres especiales para las subdivisiones del espíritu materia astral, podemos emplear las designaciones terrestres. O sea que vamos a usar para el plano astral lo mismo que usamos para el plano físico. Entonces, decía, la idea esencial que hemos de fijar es lo que los objetos astrales son: combinaciones de materia física, y que la disposición del mundo astral se asemeja muchísimo a la de la Tierra, estando constituida en gran cantidad por los dobles astrales de los objetos físicos. Cada objeto físico tiene una contraparte astral. O sea que eso de que cuando podemos decir que todo tiene alma, bueno, sí, todo tiene algo astral. En el caso de una piedra o de un vegetal, esta parte astral del deseo y los sentimientos, de las sensaciones, está muy apagada, muy adormecida, muy poco evolucionada, todavía no se ha desarrollado, ¿no? Pero está presente ese elemento que le permite sentir, por eso decimos que la Tierra siente. En el caso de un humano, el astral está mucho más desarrollado, ¿no? La sensibilidad de un humano es mayor que cualquiera de los seres que hay en este planeta. Y a su vez, en los animales también hay un gran alto grado de desarrollo astral. Y tienen mucha sensibilidad. La idea esencial que hemos de fijar, dice entonces, es que los objetos astrales son combinaciones de materia física y que la disposición del mundo astral se asemeja muchísimo a la de la Tierra, estando constituida en gran cantidad por los dobles astrales de los objetos físicos. Una particularidad, sin embargo, detiene y desconcierta al observador, poco acostumbrado en parte a causa de la translucidez de los objetos astrales y en parte también a consecuencia de la... Claro, es como que uno puede ver a través de los objetos astrales, cosa que no pasa con lo físico, ¿no? Y en parte también a consecuencia de la naturaleza misma de la visión astral. La conciencia está menos sujeta en la materia astral sutil que en su prisión terrestre. Toda cosa en el mundo astral es transparente. En anverso y el reverso. Lo interior y lo exterior se pueden ver al mismo tiempo, lo cual es muy raro, ¿no? Nosotros no vemos, si vemos, por ejemplo, no sé, un recipiente desde afuera, vamos a decir, de una, digamos, una botella, uno quizá puede ver un poco, pero si tiene una etiqueta o algo que tapa, no vamos a ver el interior. En el caso de lo astral, podemos ver el interior de los objetos. Y se pueden ver por esa translucidez de los objetos astrales. Dice, hace falta mucha experiencia para ver correctamente los objetos. Y aquel que ha desarrollado, como le decía Annie Besant, tenía esa posibilidad, por ser clarividente, de ver esos objetos. Por eso habla con conocimiento y con experiencia.
Dice, hace falta mucha experiencia, dice Anibesan, para ver correctamente los objetos. Y aquel que ha desarrollado la visión astral, sin estar todavía al corriente de su empleo, se expone a ver todas las cosas trastocadas y a cometer los más disparatados yerros. Claro, al no poder ver bien, y no, es como un niño que por primera vez ve en el plano físico, se confunde las cosas. Cuando es muy bebé, no entiende, aprende a distinguirlas a medida que va creciendo en el plano físico, ¿no? Y el que se despierta en la visión astral le pasa lo mismo. Algunos incluso por eso se vuelven locos también, ¿no? Otra característica sorprendente que desconcierta a veces, desconcierta al principiante, es la rapidez con que cambian de contornos las formas astrales. Dice, repito, ¿no? Otra característica sorprendente que desconcierta a veces al principiante es la rapidez con que cambian de contornos las formas astrales, sobre todo las que no se relacionan con ninguna matriz terrestre. O sea que es muy plástico, como decíamos al principio, ¿no? Muy dúctil. Dice, claro, cuando hay cosas astrales en el plano astral que no tienen una contraparte física, más son cambiantes y más se mueven. Una entidad astral puede modificar su aspecto por completo, con pasmosa rapidez, porque la materia astral toma forma bajo cada impulso del pensamiento y la vida retoca constantemente esa forma para darse nueva expresión. Cuando la gran oleada de vida de la evolución de la forma atraviesa de alto a bajo el plano astral, constituyendo sobre este plano el tercer reino elemental, la mónada, que es la divinidad individualizada, ¿no?, que se va manifestando en la creación, mónada por eso porque es una, atrae a su alrededor combinaciones de materia astral. Repito, esa oleada de vida que se manifiesta de lo más alto sobre el plano viene de lo alto y baja y llega hasta el nivel astral, y en este plano forma lo que se llama tercer reino elemental, que yo remito a un video que yo hice que en Libre Pensador 3 en este canal, que se llama El Kybalión 8 y planos del universo y seres que lo habitan, donde hablo del principio de correspondencia y hablo que hay 3 niveles de seres elementales o reinos elementales, y que están en los planos intermedios como las teclas negras de un piano entre las teclas blancas. Es decir, que la conexión entre un plano y el otro en las formas de vida está en los seres elementales que hay en esos planos de materia elemental, primer reino elemental, segundo reino elemental, tercer reino elemental, ya en los niveles más elevados. Acá estaría en ese tercer reino elemental que está conectado con el astral. La mónada atrae a su alrededor combinaciones de materia astral y da esas combinaciones, conocidas con el nombre de esencia elemental, ¿sí?, que es lo que forma las cosas, esa esencia, una vitalidad particular y la propiedad característica de tomar forma instantáneamente bajo el impulso de las vibraciones mentales. Esa esencia elemental forma muchísimas variedades en cada subdivisión del plano astral. Podemos formarnos una idea de ello suponiendo el aire visible
fenómeno producido por un gran calor que hiciese la atmósfera perceptible bajo la forma de ondas vibrantes y que nos pareciera animado de un movimiento ondulatorio continuo, iluminando de cambiantes colores como los del nácar. Así aparece la vida en el astral, ¿no? Esa misma atmósfera elemental responde sin cesar a las vibraciones del pensamiento, del sentimiento y del deseo. Es como un tipo de vida, se llama vida elemental, que enseguida responde a todo pensamiento, sentimiento y deseo que emita un ser vivo, ¿no? Y va respondiendo rápidamente. Por eso es que el plano astral responde rápidamente a todo cambio, enseguida. No es como el plano físico que tarda mucho en responder. También responde, pero es más lento el plano físico. El plano astral responde inmediatamente. Esa es la experiencia de las personas que en los sueños o cuando ya desencarnan o en cualquier momento están en el plano astral, tienen esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de que todo se transforma continuamente, de que todo responde a sus deseos. Las formas surgen en ella, en esa atmósfera, bajo el impulso de esas fuerzas como las burbujas van surgiendo en el agua hirviente, ¿no? La duración de la forma así engendrada depende de la fuerza de impulsión que la origina. La nitidez. O sea, la duración de la forma así engendrada depende de la fuerza de impulsión que la origina, la nitidez de sus contornos, de la precisión del pensamiento, y su coloración depende de la cualidad de ese pensamiento. Si es un pensamiento intelectual tendrá un color, si es religioso tendrá otro color. Yo supongo que el intelectual probablemente tenga un color dorado o amarillo, el religioso un color azul o violeta, el pasional un color más tirando al naranja o al rojo, incluso al marrón. Por lo que yo sé, porque hay otros libros donde explican cuáles son los colores de los pensamientos y todo eso. Es importante saber que los pensamientos son formas con color, con sonido, hasta con sabor y con olor si pudiéramos captarlos con los sentidos astrales. La duración de la forma así engendrada depende de la fuerza de impulsión que la origina. O sea, cuando alguien crea una forma astral, dependiendo de la fuerza de impulso que tenga la persona que crea eso, y eso depende mucho del sentimiento, se forman lo que llaman egregores, ¿no? Son formas que flotan en el aire. Algunas tienen miles de años, formas muy poderosas, que han alimentado muchos miles de personas. Y otras son pequeñas que se desvanecen rápidamente. Un deseo, un sueño, es algo que uno crea en ese plano, y a medida que más lo alimenta, se va sosteniendo y va creciendo. Y tiene vida propia, y a veces hasta domina a la persona que lo creó. Si es maligno, le va a hacer un daño, y si es benigno, le va a hacer un bien. A veces hasta algunas personas lo interpretan como si fuera un ángel, a eso que esa persona misma creó con sus pensamientos. Los pensamientos vagos e inconsistentes vagos en el sentido de indefinidos, ¿no? Inconsistentes, que engendran con frecuencia las inteligencias poco desarrolladas, reúnen en torno de ellos, cuando llegan al mundo astral, nubes difusas de esencia elemental que van de aquí para allá atraídas por otras nubes que también son difusas, o sea, de análoga naturaleza, que siguen siendo parecidas. Todo atrae lo similar, ¿no? Lo similar atrae lo similar. Se detienen en el cuerpo astral de las personas, cuyo magnetismo bueno o malo los atrae.
y se disuelven al fin después de cierto tiempo para reintegrarse en la atmósfera general de esencia elemental. O sea, los pensamientos vagos e inconsistentes que engendran con frecuencia las inteligencias poco desarrolladas, reúnen en torno de ellos, cuando llegan al mundo astral, nubes. Así se forman los egregores que yo decía, que son esos conglomerados de pensamientos similares, que se van como fortaleciendo, ¿no? Se van juntando. Pero si son así vagos y difusos, se forman esas nubes también difusas, con esa esencia elemental que es de lo que están formadas. Que van de aquí para allá, ¿sí? Atraídas por otras nubes que son de naturaleza similar, se detienen en el cuerpo astral de las personas, van hacia las personas cuyo magnetismo atrae esas nubes, según qué tipo de magnetismo tengan, y se disuelven. ¿Sí? Al fin, después de cierto tiempo, para reintegrarse en la atmósfera general de esencia elemental. Mientras conservan su existencia separada, estas entidades vivas son entidades vivas que tienen por cuerpo la esencia elemental. O sea, están hechos de esa esencia. Y la vida que las anima es el pensamiento. Y se les da entonces el nombre de elementales artificiales. Eso se crea también, por ejemplo, mediante la magia. Mediante una ceremonia mágica se crean esos elementales. O que también son, en realidad son pensamientos forma, o sea, pensamientos con determinada forma. Hay un libro que se llama Las formas de pensamiento y otro El poder del pensamiento de Annie Besant, que las dos obras, El poder del pensamiento y Las formas de pensamiento, se los recomiendo, lo pueden encontrar en PDF en internet, ¿sí? De Annie, A-N-I-E, Besant, con B larga, ¿sí? Es una escritora de las más famosas, más importantes teósofas que existió. Bueno, entonces estamos hablando de estos pensamientos, ¿sí? Los pensamientos, decía, se les da entonces el nombre de elementales artificiales o pensamientos formas. Los pensamientos claros y precisos tienen forma definida, un contorno firme y limpio, y su aspecto varía al infinito. Vamos a detenernos en esto. Dice, mientras conservan su existencia separada, son entidades vivas estos, formas de pensamiento, ¿no? Que tienen por cuerpo la esencia elemental y por vida animadora un pensamiento. Se les da entonces el nombre de elementales artificiales o pensamientos formas. Los pensamientos, cuando son claros y precisos, tienen forma definida, bien clara, un contorno firme y limpio, y su aspecto varía de toda clase, ¿no? Hasta el infinito. Están modeladas por las vibraciones del pensamiento de un modo análogo al de las figuras que encontramos en el plano perdón, que encontramos en el plano físico, determinadas por las vibraciones del sonido. Entonces, según cómo vibra el pensamiento, estas formas van a ser más claras o más difusas. Claro, cuando el sonido vibra sobre determinados elementos del plano físico, también repercute en las cosas. Y las cosas se mueven, ¿no? A esa, por ejemplo, el agua responde rápidamente a esas vibraciones. Las figuras vocales y las figuras mentales ofrecen gran analogía entre sí porque la naturaleza, a pesar de su infinita variedad, es, en cuanto a sus principios, muy económica y reproduce los mismos procedimientos operatorios en todos los planos sucesivos a su imperio. Ese se llama el famoso principio de correspondencia, ¿no? Como arriba es abajo, como abajo es arriba, como adentro es afuera, como afuera es adentro, del Kybalión. Todo esto lo tengo explicado en mi serie de videos sobre el Kybalión y específicamente en
el Kybalión 8, que dije, ¿no? Que es planos del universo y seres que los habitan, que está en mi canal, Libre Pensador 3. Bueno, sigo. Esos elementales artificiales, claramente delimitados, ¿sí? Tienen una vida más larga, porque el pensamiento es más nítido, ¿no? Esos elementales viven más. Cuanto más nítido es el pensamiento, esos elementales tienen más fuerza y más activa, ¿sí? Que sus hermanos nebulares, o sea que son como más como una nube y que son más difusos. Esos pensamientos ejercen una acción muchísimo más poderosa sobre el cuerpo astral y a través del cuerpo astral afectan al cuerpo mental, que sería un nivel más sutil y más elevado todavía del universo y también de nuestros vehículos que conforman nuestro ser, el plano mental. De aquellos de donde han salido, o sea, repito esto, esos elementales artificiales claramente delimitados tienen una vida más larga y más activa que sus hermanos nebulares y ejercen una acción muchísimo más poderosa sobre el cuerpo astral y a través del cuerpo astral sobre el cuerpo mental de aquellos de donde han salido, o sea, sobre las personas que han creado esos pensamientos. Originan por su contacto vibraciones análogas a ellos y los pensamientos se extienden así de inteligencia a inteligencia sin necesidad de expresión física. Esos pensamientos generan como así como cuando uno empieza a hacer vibrar una cuerda o una diapasón o cualquier cosa que uno hace vibrar y algo vibra similar, estos pensamientos generan ese contagio. Vibraciones análogas. ¿Sí? Los pensamientos se extienden así de inteligencia a inteligencia sin necesidad de expresión física. Es decir, que se va haciendo como un reguero de contagio de esos pensamientos, más o todo cuando son poderosos y firmes, ¿no? Además, pueden dirigirse por el pensador hacia la persona que desea alcanzar, y su potencia depende de la fuerza de su voluntad y de la intensidad de su potencia mental. En los hombres de cultura media, o sea, ni muy alta ni muy baja, los elementales artificiales creados por el sentimiento o el deseo son más vigorosos y precisos que los creados por el pensamiento. Así, una explosión de ira dará una potente fulguración roja, o sea, ese es el color de la ira. Una explosión de ira dará una potente fulguración roja, claramente dibujada, y una cólera sostenida engendrará un peligroso elemental de color rojo, puntiagudo, dentellado, pero bien organizado para dañar. ¡Wow! El amor, según su cualidad, determinará formas más o menos admirables de color y de dibujo, que podrá ofrecer todos los tonos, desde el carmín hasta los matices más exquisitos y delicados del rosa. Esos son los tonos del amor, ¿no? Todos los tonos desde el carmín hasta los matices, cuando más sutil, ¿no? El amor y más puro, se acerca más al color rosa, semejantes a los pálidos reflejos de la aurora o del crepúsculo, en nubes difusas o en formas protectoras de vigorosa ternura, ¿no?
Voy a repetir esto. El amor, según su cualidad, determinará formas más o menos admirables de color y de dibujo, que podrá ofrecer todos los tonos, desde el carmín hasta los matices más exquisitos y delicados del rosa, semejantes a los pálidos reflejos de la aurora o del crepúsculo, en nubes difusas o en formas protectoras de vigorosa ternura. Comúnmente, las amantes oraciones de una madre afectan formas angélicas cerca del hijo, que apartan de él las influencias perniciosas que sus propios pensamientos pudieran atraer. Un rasgo característico de esos elementales es que, dirigidos por la voluntad hacia determinada persona, están animados de la tendencia a cumplir la voluntad del ser que los crea. Repito, un rasgo característico de esos elementales es que, dirigidos por la voluntad hacia determinada persona, están animados de la tendencia a cumplir la voluntad del ser que los crea. Un pensamiento que vos enviás son seres, pensamientos forma, van dirigidos por esa voluntad de esa persona, que pueden bendecir o maldecir, dañar o beneficiar. ¿Se entiende? Un elemental protector se colocará cerca de su objeto, buscando todas las oportunidades de alejar el mal, de atraer el bien, no conscientemente, sino por espontáneo impulso que lleva por la línea de menor resistencia. Del mismo modo, un elemental animado por un pensamiento malo gravitará alrededor de su víctima, espiando la ocasión para poder dañarle. Pero ni uno ni otro pueden producir impresión, o sea, impactar, a menos que haya en el cuerpo astral de la persona a quien se dirige algún elemento susceptible de vibrar acorde con ellos, facilitando su fijación. Es decir, si alguien me envía un pensamiento negativo, maligno, para dañarme, para herirme de cualquier manera, y yo vibro en forma análoga, por ejemplo, con miedo o con una vibración baja, que permite que ese pensamiento ingrese en mí, es esa cosa del principio que dicen que la magia no puede afectarte si vos no crees en ella. Es algo de eso, es más bien decir que todo es magia, o sea, todo pensamiento de alguna manera. El tema es que cuando uno lo hace conscientemente se transforma en eso, y la gente generalmente no sabe que lo hace. Pero por ejemplo, si yo vibro en forma muy elevada y muy positiva, no es posible que un pensamiento negativo pueda afectarme, ni llegar hasta mi aura, por una cuestión de vibración. ¿Se entiende? Es lo que dice ahí. Ni un pensamiento ni otro, ni el positivo ni el negativo, pueden producir impresión, ¿sí?, en la persona, pueden impactar, a menos que haya en el cuerpo astral de la persona a quien se dirige ese pensamiento forma, un elemento que pueda vibrar en forma acorde, ¿sí? Dice, si no encuentra en esa persona materia análoga para ello, o sea, algo que vibre igual o similar, porque es como una cuestión física, entonces por una ley de su misma naturaleza, ese pensamiento vuelve a lo largo de la trayectoria de donde vino, que han recorrido, siguiendo la estela magnética, que vibra igual, que dejó tras de sí toda esa cola, y caen sobre el propio creador que emitió ese pensamiento con una fuerza proporcional a la forma en que fue proyectado. No se puede, ojo con escupir al cielo, dicen, ¿no?
Esa es la famosa ley del boomerang también, ¿no? Que dicen, del karma. Hay todas leyes invisibles que desconocemos. Conocidos son los casos en que un pensamiento de odio mortal dice, conocidos son los casos en que un pensamiento de odio mortal impotente para alcanzar a quien iba dirigido ha causado la muerte de su proyector. O sea, volvió y era tan fuerte ese odio que lo mató al que lo mandó. Terrible. En cambio, los pensamientos saludables dirigidos a una persona que no es digna de esos pensamientos, porque su vibración es inferior, recaen como bendiciones sobre la persona que los envió. O sea, vuelven por esa línea magnética a aquel que los engendró. La comprensión, siquiera rudimentaria, del mundo astral, obrará como poderoso estímulo del buen pensamiento. Una vez que entiende uno esto, va a querer pensar bien, ¿no? Si esto se enseñara en las escuelas, en todas partes, la gente sabría cómo obrar mejor y por qué. No porque le dicen porque te va a castigar o porque vas a ir al infierno, sino, de hecho, ya vas a vivir en el infierno por tus propios pensamientos. La gente ya se está dando cuenta de eso, ¿no? La comprensión dice, esto hará nacer en nosotros la noción de una gran responsabilidad respecto a los pensamientos, las emociones y los deseos que hemos desencadenado en esa región. Hay muchas fieras que desgarran y devoran entre los pensamientos de que el hombre puebla el plano astral. Hay muchas fieras que desgarran y devoran entre los pensamientos de que el hombre puebla el plano. O sea que el hombre crea fieras. O sea, hay pensamientos que son como una pantera. Van así a romper todo, ¿no? Y dañan a otras personas y dañan a sí mismos, ¿sí? Pero por ignorancia y no sabe lo que hace. Uno de los fines que se propone la enseñanza teosófica, levantando parcialmente el velo del mundo desconocido, es dar a los hombres una base más firme de conducta, una apreciación más racional de las causas solo visibles por sus efectos en el mundo terrestre. O sea, repito, uno de los fines que se propone la teosofía, de la cual yo hablo en un video que se llama Introducción a la Teosofía, que dura 10 minutos 12, que está en mi canal, en este canal, Libre Pensador 3, espacio 3. Ahí van a encontrar una explicación de qué es un poquito de la sociedad teosófica, ¿no? También tengo un libro, un video que se llama El Océano de la Teosofía, de William Judge, que fue uno de los fundadores también de la sociedad teosófica, que está también en mi canal, búsquenlo en YouTube, ahí van a encontrar también una explicación. Y tengo, en general, este canal lo armé por la teosofía, porque una vez fue que vi que alguien hablaba mal, una persona muy de esas que tiene mucha llegada y que muchos seguidores, miles de seguidores en internet, hablaba mal de la sociedad teosófica. Y me pareció tan triste, yo que tantos años estuve y tanto aprendí y recibí de estas enseñanzas que son magníficas, sublimes, sutiles, bellas, puras, que alguien se dedique a difamar o a hablar mal de algo que ni siquiera estudió a fondo. Y por eso mi primer video se llamó algo así como primer video, le puse así nomás, pero traté el tema de la teosofía y hablé de Annie Besant y hablé de estos autores. Y después mi canal se llenó de todo, porque yo, así como la teosofía abarca tantas cosas, yo soy de esa misma índole. Entonces mi canal tiene política, historia, educación, filosofía, esoterismo, misterios, bueno, toda clase de temas diversos, ¿no? Pero este es uno de los temas que a mí más me fascinan y que realmente me importan, ¿no? El tema teosófico.
Entonces, fíjense qué importante saber esto. Acá dice así, uno de los fines que tiene la enseñanza teosófica, dice Annie Besant, que les recuerdo es la segunda presidente que tuvo la Sociedad Teosófica, y este libro es de 1897, dice, levantando parcialmente el velo de ese mundo desconocido que no vemos, es dar a los hombres una base más firme de conducta, o sea, sabiendo todo esto, ¿no? Una apreciación más racional de las causas solo visibles por sus efectos en el mundo terrestre. O sea, como no sabemos por qué las religiones y los maestros y las sabidurías nos decían, haz esto y no haz aquello. Bueno, aquí está la explicación. Cuando uno ve esas prácticas de los rituales, esa necesidad de pureza, esa necesidad de hacer las cosas de una manera y de otra, cuando uno estudia a Annie Besant, a Liz Bitter, a los teósofos, empieza a entender el motivo por el cual esos detalles que la gente entiende que son supercherías o meramente imposiciones, así cuando uno ve que el sacerdote realiza y tiene esa pulcritud y nadie puede tocar el copón, ni nadie puede tocar el cáliz todo, y la hostia, y solo la puede tocar una determinada persona que está consagrada. O sea, todas esas cosas tienen que ver con lo invisible, no con lo físico. O sea, detrás de lo físico, así como cuando uno toca algo, deja un sentimiento, así como cuando se produce en una casa un tremendo crimen, así un asesinato, y ahí queda esa forma terrible del dolor, del llanto, del sufrimiento, del odio, y queda en la casa impregnando, y hay gente que la percibe, y así como hay un templo hermoso con ángeles invocados y llamados, y seres divinos, y bellas criaturas elementales, o en un bosque o en un lugar, y bueno, y queda eso y uno percibe esa vibración elevada y bella, y así como cuando uno va a un lugar donde hubo una guerra, y la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o las batallas, Europa está llena de eso, lamentablemente, llena de una vibración muy negativa, muy contaminada por esos castillos, por esos lugares de batallas que durante miles de años se produjeron, y entonces todo eso está impregnado, necesita una gran purificación, ¿no? Porque eso queda flotando. Entonces es muy importante todo lo que pasa a nivel invisible. Dice, entonces, eh, ¿sí? Eh, Entender todo esto te cambia la vida porque uno empieza a cuidar mucho más los pensamientos y todas estas cosas. Dice, pocas doctrinas hay más importantes, dice Annie Besant, por su alcance moral, que esta doctrina de la creación y dirección de los pensamientos, formas o elementales artificiales. Voy a repetir esta frase muy importante. Pocas doctrinas hay más importantes por su alcance moral que esta doctrina de la creación y dirección de los pensamientos, formas o elementales artificiales, que son los que creamos nosotros. Discúlpeme un segundito que para tener mejor. Dice, por ella, por esta doctrina, aprende el hombre que el pensamiento no le afecta exclusivamente, que sus pensamientos no le afectan a él solo, sino que en cada instante de su vida pone en libertad en el ambiente ángeles y demonios, de cuya creación es responsable y de cuya influencia se le pedirá cuenta. Voy a repetir esto tremendo. Por esta doctrina, del alcance que tiene la creación de pensamientos forma, aprende el hombre que el pensamiento no le afecta exclusivamente a él y que sus pensamientos no solo le afectan a él, sino también a que en cada instante de su vida pone en libertad esos pensamientos en el ambiente, esos que son como ángeles y demonios, de cuya creación es responsable y de cuya influencia algún día se le pedirá cuenta, porque hacen mejor o peor el mundo. Yo esto lo supe por primera vez cuando tenía 18 años, cuando leí A los pies del maestro, que fue
de ese gran ser que fue Krishnamurti. Krishnamurti era discípulo del maestro Kutumi y también estuvo bajo el cuidado y la educación de Annie Besant. Y Krishnamurti escribe ese libro cuando tiene 15 años y habla de que hay que cuidar los pensamientos. Al conocer la ley, regularán los hombres su pensamiento en concordancia de esta ley. Si en vez de considerar los elementales artificiales separadamente, los tomamos en conjunto a estos elementales, comprenderemos sin dificultad la importante acción que ejercen en la producción de los sentimientos nacionales y de la raza y por lo tanto en la formación de los prejuicios. Voy a repetir. Si en vez de considerar estos elementales todos separados, pero los vemos como todo en conjunto, eso forma las naciones o los pueblos que se identifican con ciertas formas, ¿no? Comprenderemos sin dificultad la importante acción que ejercen en la producción de los sentimientos nacionales y de las razas, y por lo tanto en la formación de los prejuicios, que van como fortaleciéndose generación tras generación y van quedando en el aire, ¿no? Y la gente los absorbe permanentemente y los fortalece. ¿Sí? Todos crecemos en una atmósfera en que pululan elementales acopiadores de ciertas ideas. Todos crecemos en una atmósfera en que van sobrevolando esos elementales que van llevando ideas, sea la familia, sea un pueblo, una ciudad. Están todo el tiempo flotando. No es lo mismo acá que en otro país. Los prejuicios nacionales, la manera nacional de considerar las cosas, los tipos nacionales de sentimiento y de pensamiento, todo eso obra sobre nosotros desde que nacemos y aún antes de nacer. Ya lo vamos recibiendo. Todo lo vemos a través de esa atmósfera que refracta más o menos los pensamientos y en la que vibra nuestro propio cuerpo astral, acordonándose, ¿no?, con esa atmósfera. Se va como ligando. De ahí que la misma idea sea apreciada diferentemente por un hindú que por un inglés, que por un español o que por un ruso. Las concepciones fáciles, que son fáciles para uno, son para otro inabordables. Estamos todos dominados por nuestra atmósfera nacional, es decir, por esa porción del mundo astral que más inmediatamente nos rodea. Los pensamientos de los demás, vaciados así en el mismo molde, obran sobre nosotros y provocan vibraciones sincrónicas. No sé si habrán visto cómo la gente se deja llevar por los grupos, por los movimientos, porque van todos para el mismo lado, ¿no? Refuerzan los puntos de concordancia que nos rodean y afinan y suavizan las divergencias. Repito, los pensamientos de los demás, vaciados así en el mismo molde, obran, o sea, el molde nacional, por ejemplo, obran sobre nosotros y provocan vibraciones sincrónicas, se va formando la identidad nacional, ¿no? Refuerzan los puntos de concordancia que nos rodean y afinan y suavizan las divergencias, como que van uniformizando. Por eso está el pensamiento de masas también, ¿sí? Donde todos dicen más o menos cosas similares. Esa influencia continua, sufrida por medio de nuestro cuerpo astral, nos imprime el sello nacional. Y traza en nuestras energías mentales los canales
por donde se deslizarán más fácilmente. Voy a repetir eso. Esa influencia continua sufrida por medio de nuestro cuerpo astral nos imprime un sello nacional que nos identifica como ingleses, franceses. Por eso que hay tanta cosa propia. Dice, estos son así, estos son así. Pero por esta forma constante que se produce durante décadas o siglos. Traza nuestras energías mentales los canales por donde se deslizarán más fácilmente. Se va formando como esos moldes. ¿Sí? Día y noche esas corrientes influyen sobre nosotros y la misma inconsciencia en que nos hallamos sobre su acción nos las hace más afectiva. Si nos afecta más. Como la mayoría de las gentes tiene más receptividad, o sea, tiende más bien a recibir que a generar cosas, que iniciativa, reproduce así automáticamente los pensamientos que hasta ellos llegan. Por eso que todo el mundo repite los memes, ¿no? Las frases hechas, porque es como que todo el tiempo está recibiendo y dando lo mismo que recibe. No genera sus propias cosas o sus propios pensamientos. Y de esa manera se alimenta y refuerza y va apareciendo cada vez más la gente de una nación, se va apareciendo más entre sí, ¿no? Cuando el hombre comienza a ser sensible a las influencias astrales, ocurre, a veces, que se abate de pronto, o se siente por lo menos exaltado por un terror completamente inexplicable y casi irracional, que arroja sobre él una fuerza capaz de paralizarle, ¿no? Cuando empieza a sentir esas energías. Bueno, yo tengo esa experiencia. Te vuelve más sensible esto, ¿no? Cuando uno siente más lo astral. Recibe más la negatividad y la positividad. Toda resistencia es inútil contra ello y no puede por lo menos de indignarse quien la sufre. La mayoría de los hombres han debido experimentar más o menos, en tal caso, ese temor indefinible, ese dolor, al aproximarse a un invisible, no sé qué. El sentimiento de una presencia misteriosa de no estar solo. Este sentimiento procede en parte de una hostilidad que anima al mundo elemental natural contra la raza humana. Hostilidad debida a la reacción sobre el astral de las fuerzas destructoras puestas en juego por la humanidad en el plano físico. O sea, la humanidad va creando todas estas cosas y afecta al plano a los seres elementales, a todo lo que forma los elementos, ¿no? Y el mundo elemental se enoja porque la raza humana le imprime cosas negativas, más que positivas por lo general, porque el ser humano está muy contaminado, ¿no? Pero es también atribuible a la presencia, dice, de elementales artificiales de naturaleza hostil, engendrados por el pensamiento del hombre. Los pensamientos de odio, de envidia, venganza, rencor, mala intención y descontento se producen por millones, de suerte que el plano astral está lleno de elementales artificiales cuya vida consiste en todos esos sentimientos de venganza, rencor, de odio. Qué oleadas de desconfianza y de suspicacia. Dice, qué oleadas de desconfianza y de suspicacia nos encontramos también como veneno arrojado por el ignorante contra todos los que por sus maneras o su aspecto tienen para él algo raro y poco común. O sea, qué daño esa discriminación que se produce al ver a alguien distinto y esos pensamientos que le enviamos. La ciega desconfianza respecto de todo forastero, el desdeñoso menosprecio hacia naturales de otras comarcas, personas que vienen de otros lugares, contribuyen también a las malas influencias del mundo astral.
Tales pensamientos crean día y noche en el plano astral legiones ciegamente hostiles, y en el choque sobre nuestro propio cuerpo astral engendra ese sentimiento de terror vago resultante de las vibraciones antagónicas que se sienten a sin poder comprenderlas. Además de los elementales artificiales, el mundo astral contiene una población densa en la que se omiten, como lo hacemos aquí, los seres humanos desembarazados de su cuerpo físico por la muerte. Voy a repetir y aclarar. Dice, además que hay elementales que creamos nosotros con los pensamientos forma, ese mundo plano astral tiene también seres, muchas entidades o entes o creaciones que no incluyen a los seres que están, digamos, desencarnados, ¿no? O sea, hay de toda clase de entidades. Encontramos aquí innumerables legiones de elementales naturales también, no solamente los artificiales creados por el hombre, sino los que son naturales, que son los espíritus de la naturaleza, los seres del éter, del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Son 5 clases de elementales: del éter, del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Los del fuego, aire, agua y tierra fueron llamados por los ocultistas de la Edad Media así. Del fuego les llamaron salamandras, a los del aire les llamaron los silfos, a los elementales del agua les llamaban ondinas, y a los elementales de la tierra les llamaban gnomos, que después tienen muchos tipos de representaciones, ¿no?, que conocemos todos. Es inútil decir que otras 2 clases complementan ese septenario o estas 7 subdivisiones del plano astral, pero no nos interesan por ahora puesto que aún no se manifiestan. O sea, estamos hablando de muy elevadas formas del plano astral. Estos son los verdaderos elementales o criaturas de los elementos tierra, agua, aire, fuego y éter. Estos seres tienen por misión realizar las actividades que se refieren a sus elementos respectivos. Los seres de los elementos constituyen los canales a través de los que las energías divinas operan en medios diversos y son en cada elemento la expresión viva de la ley. A la cabeza de cada una de esas divisiones se encuentra un ser superior. O sea que toda la naturaleza actúa por estos seres. No hay una naturaleza inerte, muerta, que actúa porque sí. Hay inteligencias que animan cosas en las nubes, en el aire, en el agua, los procesos naturales, la vida en general, hasta la vida de nuestro cuerpo está animada por elementales, ¿sí? O sea, cada uno de estos tipos de elementales lleva un dios o un deva, que le llaman los indos, los hindúes, y bueno, y que anima y dirige a estos seres en su actividad. El estudiante, dice, el estudiante de teosofía, querrá conocer sin duda los nombres sánscritos de los 5 dioses de esos elementales manifestados. Y estos son los nombres. Indra, como le llamaban los hindúes, es el señor de la kaya, o sea, el señor del espacio, del éter. Agni se le llamaba, entre los hindúes, al señor del fuego. Pavana se le llamaba al señor del aire, Varuna al señor del agua, Kshiti, el señor de la tierra. Jefe de un ejército poderoso, inteligencia suprema y directora de la demarcación de la naturaleza que los elementales de la clase considerada administran y en donde realizan sus energías. Agni es el dios del fuego, es por lo tanto una entidad espiritual superior que preside las manifestaciones del fuego. En metafísica se le llama oromasis. También podríamos decir que es Helios y Vesta, ¿no? El sol. En la enseñanza del yo soy. Para los que conozcan la enseñanza del yo soy. Por lo tanto, el Agni es una entidad espiritual superior que preside las manifestaciones del fuego en todos los planos del universo y ejerce su administración por medio de las legiones de elementales del fuego. Una vez conocida la naturaleza de esos seres y los métodos que permiten dirigirles, se hacen posibles y comprensibles los llamados milagros u obras mágicas que atraen de cuando en cuando la atención de la prensa.
Los magos son los que saben dominar y manejar a los elementales mediante sus invocaciones y rituales. El procedimiento es el mismo, ya se admita francamente como resultado de las artes mágicas o ya se atribuye a los espíritus. Existen personas que pueden tomar en sus manos una brasa de carbón encendido sin experimentar daño alguno. El fenómeno de la levitación, que es la suspensión de un cuerpo grave en el aire sin sostén visible, y el que consiste en andar sobre el agua, caminar sobre el agua, pueden efectuarse con el auxilio de los elementales del aire y del agua, respectivamente, aunque se emplee con frecuencia otro método. Como los elementos entran en la constitución del cuerpo humano, y uno de ellos predomina en él según la naturaleza de la persona, todo ser está relacionado con los elementales, ¿sí? Todos tenemos ese vínculo porque todos los elementales están en nosotros, el fuego, el aire, el agua, los tenemos presentes en nuestra constitución, de nuestro ser. Y aquellos que particularmente les son favorables predominan en el mismo. Las consecuencias de este hecho, frecuentemente observable, se atribuyen por el vulgo a la suerte. Se dice que una persona tiene buena mano para los cuidados de las plantas, para encender el fuego o para encontrar manantiales, pero hay esa relación con los elementales. La naturaleza con sus fuerzas ocultas nos advierten a cada paso, pero somos muy tardos en recibir sus indicaciones. La tradición oculta muchas veces oculta una verdad en un proverbio, en una fábula, pero nosotros hemos pasado ya, según parece, la edad de todas esas supersticiones. Encontramos igualmente en el plano astral espíritus de la naturaleza. Este nombre les cuadra mejor que el de elementales, que se ocupan de la construcción de formas en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Hay espíritus de la naturaleza que dirigen las energías vitales en las plantas, que construyen los cuerpos, molécula por molécula, en el reino animal y que presiden la construcción del cuerpo astral de los minerales, las plantas y los animales, así como de la construcción del cuerpo físico humano. Tales son las hadas, ¿no? Los silfos de las leyendas, los seres pequeños que juegan tan gran papel en la demótica o en el folclore que tiene cada nación, los niños encantadores e irresponsables de la naturaleza, fríamente relegados por la ciencia en manos de las nodrizas. Claro, día vendrá en que los sabios más esclarecidos de futuras épocas los restituyan al lugar que les corresponde en el orden natural, pero entre tanto el poeta y el ocultista creen en su existencia, uno por la intuición de su genio y otro, o sea, el poeta los percibe, los siente, los imagina, pero el ocultista lo hace por la visión de sus sentidos internos, que está ampliamente desarrollada, y los puede ver. La multitud se burla de ambos, del poeta y del ocultista, sobre todo del ocultista. Pero no importa, la sabiduría se rehabilitará un día por sus hijos. La circulación activa de las corrientes de vida en el doble etéreo de las formas minerales, vegetales y animales despierta poco a poco de su estado latente la materia astral implicada en su constitución atómica y molecular. Semejante materia empieza a vibrar muy débilmente primero en los minerales. Se empieza como a despertar, ¿no? La mónada de la forma, la mónada es como la chispa divina, ¿no? Ejerce su poder organizador y atrae sobre sí algunos materiales con cuya ayuda los espíritus de la naturaleza construyen el cuerpo astral mineral. O sea que el mineral, la piedra, tiene su cuerpo astral, muy, muy débil, ¿no? Masa difusa, sin organización precisa. Es como el aura de la piedra. En el reino vegetal, el cuerpo astral se encuentra más organizado, ¿no? Y comienza a manifestarse su característica especial, la sensación. En los vegetales es más fuerte ese cuerpo, tiene más sensibilidad. Así pueden observarse en la mayoría de las plantas sensaciones sordas y difusas de bienestar o de enfermedad
que son el resultado de la actividad creciente del cuerpo astral. Las plantas gozan vagamente del aire, del sol y de la lluvia, que buscan como a tientas, mientras se alejan cuando esas condiciones son nocivas. Unas buscan la luz, otras la oscuridad, responden a las excitaciones y se adaptan a las condiciones externas. En fin, en algunos tipos más elevados aparece definido el sentido del tacto. En el reino animal, el cuerpo astral está más desarrollado, y en los individuos superiores del reino animal, los seres domésticos por ejemplo, alcanza una organización bastante clara para mantener su conexión durante cierto tiempo después de la muerte del cuerpo físico y para tener existencia independiente del plano astral. O sea que hay almas astrales, vamos a decir, de animales que perviven después de la muerte. Hace poco Miguel Pedrero sacó el libro Nos vemos en el cielo. Si quieren pueden buscar videos o el libro que habla sobre las personas que se han reencontrado con sus mascotas una vez después de muertas. Los espíritus de la naturaleza que presiden la construcción del cuerpo astral animal y humano han recibido el nombre especial de elementales del deseo. O sea, repito, los espíritus de la naturaleza que presiden la construcción del cuerpo astral animal y humano han recibido el nombre especial de elementales del deseo. Se les llama Kama Devas. Kama es deseo y Devas dioses, ¿no? Dioses del deseo en sánscrito, que es la lengua sagrada hindú, porque están poderosamente animados por deseos de toda clase que introducen continuamente en la constitución de los cuerpos astrales del hombre y de los animales las variedades de esencia elemental análogas a las de que su propia forma está compuesta, de suerte que esos cuerpos adquieren como parte integrante de su estructura los centros sensoriales y las diversas actividades pasionales. Esos centros se excitan a la actividad por los impulsos que reciben de los órganos físicos densos y se transmiten a través de los órganos físicos etéreos hasta el cuerpo astral, y mientras los centros astrales no son atacados, el animal no experimenta ni placer ni dolor. Herido una piedra y no expresará dolor. Contiene moléculas físicas densas y etéreas, pero no tiene cuerpo astral organizado como para sentir el dolor. El animal, en cambio, sí siente ese dolor inmediatamente al choque, porque posee centros astrales de sensación que los elementales del deseo ya les han tejido con su propia naturaleza. Entonces, estamos que dice que estos seres elementales construyen en la piedra, en la planta, un tipo de cuerpo astral según su evolución para que puedan captar o no dolores, sensaciones de toda clase, de gozo o de rechazo. Entonces esos centros se excitan a la actividad por los impulsos que reciben de los órganos físicos densos y se transmiten a través de los órganos físicos etéreos hasta el cuerpo astral. Y mientras los centros astrales no son atacados, el animal no experimentará ni placer ni dolor. Entonces, dice, el animal sí siente eso, ¿no? Como en la obra de esos elementales sobre el cuerpo astral interviene una nueva consideración, terminaremos desde luego la revista de habitantes del plano astral antes de pasar al examen de la forma astral humana más compleja. Entonces, según acabamos de decir, el cuerpo del deseo, Kama Rupa, Kama es deseo, sentimiento, y Rupa es forma, es el nombre teosófico que se le da al cuerpo astral. Este cuerpo astral de los animales lleva en el plano astral existencia independiente, aunque efímera, o sea, de una vez después de la muerte del animal, ¿no? Así que la muerte destruye finalmente su envoltura física y después permanece un tiempo esa forma astral del animal. En los países civilizados, esos cuerpos astrales animales contribuyen muchísimo al sentimiento general de hostilidad de que se ha hablado más arriba. Cuando mueren, quedan ahí flotando y es un poco negativo que queden ahí. Esa matanza que se produce en los mataderos, la afición al deporte, de la caza, lanzan todos los años al mundo astral millones de seres llenos de horror, de temor y de aversión hacia el hombre. O sea, esto no queda ahí, ¿eh? El número comparativamente mínimo de los seres a quienes se deja morir en paz se pierde
entre las innumerables legiones de los que son asesinados. O sea que mueren mucho más por violencia que por naturaleza. Y las corrientes que engendran en el mundo astral arrojan desde ese mundo astral sobre las razas humanas y animales unas influencias que tienden a acrecentar su división, porque de un lado suscitan el temor y la desconfianza instintivas, y de otro lado la propensión a la crueldad. Semejantes sentimientos se han excitado sobremanera hace algunos años por los métodos, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Hace algunos años por los métodos fríamente meditados de tortura científica conocidos con el nombre de vivisección. Claro, Annie Besant y los teósofos están en contra de la vivisección, que es una cosa horrible, que se le hace a un animal vivo, se lo abre vivo. Métodos cuyas crueldades sin cuento han introducido nuevos horrores en el mundo astral, porque eso también va al astral, por su reacción sobre los culpables. O sea, esos fantasmas que quedan, digamos, de esos seres, quedan flotando, llenos de horror y de dolor y de odio y de resentimiento también, por eso que se les practicó. Por su reacción sobre los culpables, agregando al mismo tiempo el abismo que separa al hombre de sus pobres parientes. Independientemente de lo que podemos llamar la población normal del mundo astral, encuéntrense en él transeúntes llevados por su trabajo y que no podemos por menos de mencionar. Está hablando de distintas entidades que encontramos en el astral. Estos transeúntes, algunos de ellos vienen de nuestro propio mundo terrestre, mientras otros vienen de regiones más elevadas, ¿no? Entre los miembros, muchos son seres iniciados de diversos grados, que circulan por el astral. Algunos de ellos son miembros de la Gran Logia Blanca, que se la conoce también como Hermandad del Tíbet o del Himalaya, como se la llama frecuentemente. Algunos miembros de esta logia han dado origen a la sociedad teosófica, como por ejemplo los maestros Kutumi y el Moria, mientras que otros pertenecen a diferentes logias ocultas extendidas por el mundo, cuyo color característico varía, desde el blanco hasta el negro, pasando por todos los matices del gris. Los ocultistas desinteresados consagrados por completo al cumplimiento de la voluntad divina, o que trabajan por adquirir esas virtudes, se llaman los seres blancos. Y los egoístas, que trabajan en contra de esa voluntad divina, se llaman negros. Clarísimamente está esto, ¿no? Esa gente que dice, no, es todo lo mismo, todo es relativo, todo es igual, no existe el bien y el mal. Falso. La teosofía aclara desde el principio de la doctrina secreta, hay magia blanca y hay magia negra, hay seres de la luz y de la oscuridad. Unos trabajan con la voluntad divina, otros en contra. Unos trabajan por el bien de todos, otros por su egoísmo. Por eso Platón decía que la ciudad, la república, tenía que ser de uno para todos. O sea, el que gobierna, el que la cuida, no podía pensar en sí mismo, sino en el todo. Y hoy en día hay ciertas corrientes de pensamiento que dicen, no, eso es colectivismo, hay que pensar en forma individual. Bueno, claramente ahí hay que ver cómo se analiza eso, ¿no? La responsabilidad individual, pero sabiendo que en realidad actuamos por el bien del todo. Los egoístas que trabajan contra el fin divino se llaman negros. La abnegación que irradian el amor y la devoción caracterizan a esos primeros seres blancos. Y el egoísmo, el odio y la arrogancia, ojo con eso, la arrogancia son signos de los segundos. Entre ambos hay clases cuyo motivo es mixto, que no han comprendido claramente la necesidad de evolucionar hacia el ser único, si hay intermedios, grises, o hacia el yo separado. ¿Sí? A estos se les llaman grises y se dirigen a uno u otro de ambos grupos indicados. Todos son hombres que viven en un cuerpo físico y que han aprendido a despojarse a voluntad de su envoltura corpórea para obrar en plena conciencia en su astral. Son los seres que salen en astral, ¿no? Los hay de todos los grados de saber y virtud. Hay seres benéficos, hay malhechores, hay fuertes y débiles, hay pacíficos y hay terribles. Encontramos aquí además muchos aspirantes jóvenes, no iniciados todavía, que aprenden a servirse de su vehículo astral y que se ocupan en obras de beneficencia o de maleficio según el sendero que se disponen a seguir. Todo eso estos teósofos clarividentes pueden ver y encontrarse en el plano astral.
Se encuentran igualmente en este plano simples psíquicos y otros soñolientos errando a la aventura mientras sus cuerpos físicos duermen o se hallan en trance. Viene, en fin, la multitud de hombres ordinarios. Aparte de estos seres con cierta conciencia, están los hombres, todo el resto de la humanidad, ¿no? Que son millones de cuerpos astrales que flotan así inconscientes del mundo que los envuelve a una distancia mayor o menor de los cuerpos físicos cuando duermen, ¿no? Están ahí andan flotando. En cada una de esas formas astrales la conciencia humana se repliega, ¿sí?, sobre sí misma. Cada una de esas formas astrales la conciencia humana se repliega sobre sí misma y está absorta en sus propios pensamientos. Retirada, por decirlo así, en lo íntimo de su seno astral. Andan como unas burbujas así, ¿no? Como veremos muy pronto, el ser, consciente de su vehículo astral, se escapa cuando el cuerpo duerme y pasa al cuerpo astral. Pero permanece inconsciente de lo que le rodea, hasta que el cuerpo astral está bastante desarrollado para funcionar independientemente del cuerpo físico. O sea, hay mucha gente que sale pero no sabe dónde está. Digamos, ni siquiera sabe lo que lo rodea, porque no tiene desarrollo del cuerpo astral. Alguna vez se puede ver en este plano a un discípulo, que se llama, los maestros le llaman chela, que ha franqueado el umbral de la muerte y se prepara a una reencarnación inmediata bajo la dirección de su maestro. ¿Sí? Alguien que está pasando hacia la próxima vida. Goza evidentemente de plena conciencia y trabaja como los demás discípulos que tan solo se separan de su cuerpo físico dormido. Veremos que en cierto grado le está permitido al discípulo reencarnar inmediatamente después de la muerte. Debe entonces esperar en el mundo astral una ocasión favorable para renacer. Los seres humanos ordinarios en vías de reencarnación pasan igualmente a través del plano astral, como se indicará luego. O sea, repito, los seres humanos comunes que están en proceso de reencarnar pasan por el plano astral y después se va a explicar este tema. No tiene ninguna relación consciente con la vida general del plano, pero las actividades pasionales y sensorias de su pasado determinaron una afinidad entre estos seres y algunos elementales del deseo, y estos últimos, elementales del deseo, se agrupan a su alrededor, favoreciendo la construcción del nuevo cuerpo astral para la existencia terrestre que se prepara. Hay mucha información en este video. Yo diría que algunos lo vean más de una vez en estas palabras tan sabias y tan ricas y tan maravillosas como son la teosofía. ¿Qué decirles? Es tan lindo todo lo que acá se han compartido. Porque toda esa gente que duda, ¿no?, de este mundo espiritual, de Dios, de los ángeles, del alma, de todo lo que viene más allá. Acá está explicado con tanta diafanidad, con tanta claridad, todos los procesos. Y ustedes no se imaginan la cantidad de libros que hay de teosofía, la cantidad de enseñanzas que hay, que van partiendo de la relación entre la ciencia de ese momento, que se adelantan a la ciencia. Annie Besant escribió libros adelantados a la ciencia, por ejemplo, Química Oculta, donde hablaba de cosas que todavía la química no había encontrado. Lo mismo Blavatsky cuando desarrolla sus teorías que hoy en día la física cuántica prácticamente las está descubriendo, ¿no?, en las últimas décadas. Y en ese tiempo ni siquiera existía eso, porque ni siquiera había aparecido todavía las teorías de Planck y de Einstein y de los demás físicos cuánticos. Entonces, estamos hablando de un conocimiento que tiene eso, que tiene la filosofía, que rescata toda la sabiduría antigua de Platón y los demás. Y bueno, yo no sé qué decirles. En la teosofía está todo el estudio de las religiones comparadas, ¿no? La riqueza que tiene todas estas sabidurías de cada tradición. Entonces, bueno, voy a dejar aquí. Disfrútenlo, compartan este video, pongan me gusta por favor si les gusta. Es la forma de agradecer y esta sabiduría que está hecha para ser compartida, porque es luz pura, sabiduría pura, la verdad, tal como la podemos concebir y encontrar hoy en la humanidad en este momento evolutivo. Hay muchísimas más cosas dentro del plano astral, dentro del plano mental, dentro del plano de todo lo que se puede aprender de teosofía, ¿no? Las obras de Annie Besant, de Leadbeater,
de Madame Blavatsky, de Taimni, de Arthur Powell, de William Judge y tantos otros autores teosóficos, uno mejor que el otro, uno más interesante que el otro, de J.J. van der Leeuw, que es un holandés, que tiene el fuego sagrado, dioses atómicos, no, ¿cómo se llama esta obra? Dioses en el destierro, esa, Dioses atómicos del maestro del Moria. Y ni hablar de la práctica que se puede dar esto en la actividad Yo Soy, para los que conocen la actividad Yo Soy. Así que les dejo esto, reflexionenlo, atesórenlo. Espero seguir haciendo videos. Tengo otros videos de teosofía en mi canal que los pueden encontrar en la lista de reproducción que se llama Esoterismo. Dentro de mi canal, busquen en lista de reproducción la que dice Esoterismo. Ahí están todos mis videos sobre temas esotéricos. Así como tengo listas para filosofía, para educación y para cada tema, para catolicismo, porque me interesa tremendamente la religión en la cual fui formado, que es el catolicismo, y que está muy ligado a todo esto si uno lo ve desde cierto punto de vista. Pero así también lo pueden encontrar en el budismo y en cualquier otra religión. ¿Qué más decir? Les mando un abrazo, una bendición desde la divinidad en mi corazón, la luz en el corazón, que pueda permitirles a ustedes aprovechar toda esta sabiduría y bueno, eso, simplemente si les sirve, compartan, pónganlo en los grupos, en el grupo de teosofía, de metafísica, de esoterismo, este video. Y también suscríbanse al canal, pongan ahí suscripción, eso me ayuda mucho para poder difundir. Y también pueden poner la campanita, que es la que te dice, suena cuando apretan donde está la campanita de suscripción, cuando aparece un video nuevo mío. Yo hago videos de distintas clases, a algunos les va a interesar más que otros. Estos a mí son los que más me gustan, obviamente, ¿no? De espiritualidad, de todos estos temas metafísicos. Y bueno, espero les sirva. Yo tengo un aprecio y una gratitud a la Sociedad Teosófica, a Martín Sachi, que fue un amigo que me abrió las puertas dentro de la Sociedad Teosófica, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, donde yo aprendí muchísimo, acá en la República Argentina. Y yo sé que la teosofía está por todo el mundo, puestos pueden verlo en cualquier parte. Y es toda una hermandad, ¿no? Que se extiende por el mundo. Y que justamente la primer objetivo que tiene la teosofía es generar la fraternidad, la hermandad. Y luego sigue el estudio, ¿no? En todas sus formas. O sea, formar ese núcleo de fraternidad, estudiar las religiones, filosofía y ciencia comparada. Y a su vez también los fenómenos que no tienen a veces explicación, que están dentro de lo invisible y que nosotros podemos efectuar y operar. Así que bueno, gracias, acuérdense de dar me gusta, de suscribirse, de compartir y espero volver pronto con otro nuevo video. También les pido que hagan comentarios debajo del video o debajo de donde esté publicado el video, sea en Facebook, donde vaya a aparecer, porque todo eso me llega mucho y también es sentir el aliento como para continuar en compartir con ustedes estas cosas. Hay muchísimo más para ver, muchísimo más para estudiar. Así que yo quisiera, bueno, nada, eso. Mandarles la vibración más linda, la buena onda, la bendición divina del Yo Soy. Y la gratitud por estar ahí, por escuchar y apreciar y a su vez también compartirlo y devolverlo con un me gusta, con un comentario, la forma en que ustedes puedan hacerlo desde el otro lado. Muchas gracias y hasta la próxima.